Bienvenidos a nuestro primer episodio de Conversando con Propósitos. Estoy muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes y por todo lo que está por venir. Hoy en nuestro primer episodio estoy muy bien acompañada. Estoy acompañada de mi amiga Isibelis Campuzano. Es profesional en educación, es maestra de escuela bíblica y... Aquí estamos. Aquí estamos, ya se nos dio, Maricris, el poder juntarnos y poder tener este momentito así para conversar y tener esas conversaciones con propósito. Como ya dijiste, somos amigas de tiempos, ¿verdad? Sí. Hemos compartido muchísimas cosas, muchísimas vivencias y es para mí un placer poder compartir este momento contigo. Gracias. Vamos a tocar un tema muy bonito que es ir lento no significa ir tarde. Y es que tenemos una nueva cultura donde pensamos que todo tiene que ser ya, rápido. Quizás hay personas que ven a su alrededor a otras que van progresando más rápido, que van teniendo éxito en su vida profesional, que van logrando metas, logrando propósitos, comprándose una casa, formando familias y se miran a sí mismos, comienzan a compararse y sienten que están en el mismo lugar. Es así, Maricris. Lamentablemente en la sociedad nosotros tenemos este estigma, ¿verdad que sí? Que nos dice que nosotros tenemos que lograr cosas a X edad. Y si yo tengo 25, ya yo tengo que estar en X lugar o en X posición. Y eso es retador porque sabemos que no todas las personas van a poder cumplir sus sueños o sus metas al mismo tiempo que otros. Entonces, el estar comparándonos con otras personas, el estar haciendo metas a veces fuera de nuestras posibilidades en el momento, hace que nosotros nos deprimamos, hace que nosotros nos estanquemos y que al fin y al cabo, tal vez lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para cumplirse no se cumple en este momento. En ese mismo orden tomamos el ejemplo de José. José recibió una promesa de parte de Dios y esa promesa no se cumplió inmediatamente. José tuvo que pasar muchos procesos para poder ver cumplir esa promesa. Con todo lo que empezó a vivir José, humanamente pensaríamos como que esa promesa no se iba a cumplir. Exacto, porque ya vemos, como tú bien dices, José recibe la promesa, pero vienen problemas. Creemos que tal vez la puerta se va a abrir rápidamente, ese trabajo lo voy a adquirir de una vez, ese hijo que anhelo, que sueño, va a llegar en ese mismo momento. Y creemos que el tiempo es ahora. Sin embargo, puede ser que eso Dios lo tenga para nosotros, pero tenga que trabajarlo un poquito más para poder nosotros obtener eso. Exacto. Por ejemplo, José fue rechazado por sus hermanos. Después de haber recibido esa promesa, fue rechazado por sus hermanos, fue encarcelado y fue llevado lejos de su casa. Quien estuviera evaluando la vida de José en ese momento diría, ese es el final de José. Así es. Hablando del tema, es muy importante saber que ir lento no significa llegar tarde. ¿Por qué? Porque si nos miramos y nos medimos con la misma medida todos, realmente ahí es que está el problema. Por ejemplo, yo me casé y duré 6 años para poder tener a mi niño. Yo sentía que yo estaba llegando tarde y que estaba muy lento, pero era el tiempo del Señor para mi vida. Asimismo es en todos los sentidos con relación a eso. No debemos nosotros medirnos, tomar un reloj e irnos comparando con los demás. Vamos a ir de poquito a poquito, podemos ir, ¿verdad? Así es, porque muchas veces no estamos preparados para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el momento en que nosotros queremos lo que queremos. Pero muchas veces no tenemos la madurez ni la capacidad. Y mientras esperamos, estamos siendo preparados en el taller de nuestro Dios para poder recibir en el momento que Dios tiene destinado para bendecirnos aquella bendición, para poder retenerla, para poder cumplirla.
Dios nunca llega tarde Nunca. a nuestra vida. Nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Así es. Siempre llega a tiempo porque es que como tú dices, hay un proceso que debe de darse en nuestra vida. Tal vez yo quiero casarme, eso es una meta, un sueño, pero hay áreas en mi vida que necesitan ser trabajadas, que si yo llego a un matrimonio, tal vez en la condición en la que yo estoy, eso no va a perdurar, eso no va a seguir hacia adelante, no va a fructificar. Entonces a veces lo que vemos como un estancamiento, algo que se nos detiene de una meta, un propósito de nuestra vida, es el mismo proyecto de Dios para Él hacer una obra hermosa. Debemos recordar que el oro, para poder brillar, debe de pasar por un proceso. Así es. Y es de fuego, y es de transformación, es de moldear, ¿verdad? Ese material para que sea lo tan lindo que nosotros usamos y que nos sentimos felices de poder mostrarlo. Así es la vida, así es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces el ánimo que debemos de tener es no medirnos con nadie, ir a nuestro paso, ir trabajando, ir cumpliendo nuestras metas, saber que yo no estoy donde comencé, pero tampoco he llegado donde quiero, pero tampoco estoy donde comencé. Voy caminando, lo importante es avanzar. Así es. Maricris, también otro factor que influye mucho son las personas, porque las personas comienzan a decir, si ya tú tienes un niño, ¿cuándo viene el próximo? Si no estás estudiando, ¿cuándo vas a estudiar? ¿Cuándo te vas a casar? Y la gente lleva como un reloj y quiere apresurar a uno al tiempo del otro, sin saber si esa persona está preparada, si esa persona quiere, sin saber si eso le despierta alguna depresión, alguna tristeza. Porque hay muchas personas que no se casan no porque no quieran, sino porque hay situaciones, o no tienen niños porque también están pasando por procesos. Entonces las personas quieren llevar a los demás acelerados. Entonces yo creo que debemos tratar de vivir nuestras propias vidas. También me atacaron muchísimo cuando yo quería tener los niños. Siempre me encontraba personas que me decían, ¿y cuándo es que vendrá los niños? ¿Cuándo viene el bebé? Están durando mucho, están tardando. Y en verdad las personas no saben lo tan difícil que era para mí ese tema. Lo que yo tenía que callarme, o lo que yo tenía que fingir delante de las personas cuando me decían esas cosas, porque era algo que yo anhelaba. Yo anhelaba ser madre, yo anhelaba tener mi casa con niños correteando. Y las personas simplemente decían, pero ¿qué pasa? Que todavía. ¿Y cuándo es? Como si fuese algo que nosotros estuviésemos posponiendo, sin saber la dificultad y el proceso que los dos estábamos atravesando. Entonces, debemos de ser cuidadosos, debemos de tener empatía, debemos de no dar opiniones que no nos han pedido. Y cuando nos encontremos con situaciones así, donde veamos personas que tal vez entendemos que deberían de estar en otro lugar o haciendo otras cosas, orar más, comprender más, bendecir más y apoyar más. Nosotros tenemos que poner nuestros planes en manos de Dios. Así es. Porque nosotros queremos muchas cosas, pero el camino, el trayecto o la victoria nos la va a dar Dios. Él va a hacer que esas oraciones no se queden en el olvido, sino que a su justo tiempo el Señor va a abrir la puerta. Entonces lo importante es mantenernos caminando, saber hacia dónde queremos llegar y caminar. Ya si llegamos rápido o no llegamos rápido, el Señor sabe. Llegaremos en el justo momento en que las cosas para nuestra vida sean de bendición. La velocidad no determina el éxito que vamos a tener. Así mismo es. La velocidad no define el éxito y debemos de ser fiel en lo poco que tengamos, en el momento, en la temporada que estemos viviendo, debemos ser fiel a nuestro Dios. Sí, recordar que a veces pasamos situaciones, como ya mencionaste a José, él pasó muchísimas situaciones que claramente cualquiera podía decir, el sueño no se va a cumplir. Pero cuando José miró hacia atrás y pudo ver todo lo que pasó y el lugar donde Dios lo llevó, él entendió por qué se tardó tanto
en poder cumplirse esa promesa. Entonces muchas veces vemos los obstáculos, vemos las situaciones que se nos presentan y no lo entendemos. Pero cuando tenemos la bendición en nuestras manos, podemos mirar hacia atrás y decir gracias Dios. Porque si no hubiese esa persona que me pusiera el obstáculo para avanzar, tal vez yo no conozco a esta persona. O tal vez esta puerta no se me abre. O tal vez yo no vengo con el corazón quebrantado o dispuesto a presentarte esta situación y mira la bendición tan bonita que tú me has dado. O sea que realmente el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. No importa los obstáculos que podamos estar mirando, el Señor siempre tiene un plan hermoso para nuestras vidas. Amén. Entonces es muy importante que si sientes que vas lento, no te compares, no abandones el proceso, no interpretes la espera como abandono de Dios y ser fiel en donde estás, en lo que estás viviendo. ¿Sabes, Maricris? Cuando yo entendí que yo no tenía que compararme con las personas, que yo no tenía que comparar mi casa, que yo no tenía que comparar mi carro, que yo no tenía que comparar a mis hijos, que yo no tenía que comparar lo que yo pudiera tener o no. Yo fui libre, porque pude abrazarme a mí con mis virtudes y con mis defectos, y pude trabajarme a mí misma, de tal manera que lo que yo logro hoy sea algo pequeño o insignificante para las demás personas, para mí es una victoria gigantesca. Y día tras día me vivo conquistando, vivo tratando de avanzar, pero a mi tiempo, a mi modo, a la forma en que Dios lo está haciendo. Tal vez la forma en que Dios me habla o te habla a ti no es la misma que le habla a las demás personas, pero hasta eso nos sentimos como bien, ¿verdad que sí? Cuando Dios nos da una palabra y nos va dirigiendo en cada paso, porque el Señor no te deja en las temporadas solas. No nos deja solo, ¿verdad que no? Siempre hay una palabrita ahí que el Señor pone, una canción tal vez de aliento que te motiva a seguir en la espera. Y es importante saber que aún en esos momentitos como que uno no sabe hacia dónde ir, cómo dirigirse, Dios está ahí. Dios está ahí en el silencio, en el desierto, en el momento difícil, allí está Dios. Y es una bonita oportunidad para descubrir a Dios cuando nosotros no sabemos hacia dónde ir. No sabemos el camino. Es difícil. Bastante. Es difícil, pero es una buena oportunidad, como dices. Pero Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Claro que sí. El Señor siempre ha sido bueno. Lo hemos visto en nuestra vida. Y yo me siento agradecida del Señor, porque de verdad que en momentos en donde yo creía que no iba a poder ver la luz, el Señor permitió que saliera el sol. Así es, porque muchas veces confundimos las temporadas, ¿verdad? Temporadas malas, como con una estadía permanente. Correcto. Pensamos como que nos vamos a quedar ahí siempre, y no es así. Y me encantó algo que vi en las redes que decía, este árbol frondoso es el mismo árbol que está con hojas caídas en otoño. O sea, las dos caras de la moneda. Todo tiene dos caras de la moneda. Y nosotros tenemos que apreciar cada una de esas etapas y valorarlas porque nos enseñan algo siempre. Así que si estás esperando, sigue confiando en el propósito de Dios en tu vida. Sigue confiando en que Dios en su debido momento, en el tiempo perfecto, obrará en tu vida y te llevará no solamente hacia donde quieres, sino hacia su propósito, hacia lo que Él considera que es mejor para ti. Porque dice la palabra que sus pensamientos son mejores, son mayores que nuestros pensamientos. Muchas veces tenemos planes, tenemos metas y creemos que son lo mejor, es lo mejor para nosotros. Pero Dios tiene pensamientos más grandes que superan los nuestros. Así es. Y el plan de Dios siempre será mejor. Aunque no lo entendamos en el momento, el plan de Dios siempre será mejor. En este es nuestro primer episodio de Conversaciones con Propósito. Y recuerda que ir lento no significa ir tarde. Correcto. Ve a tu tiempo, ve a tu tiempo.